O sea, coseno de n teta más i veces seno de n teta. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, z, como es x más y, z es r por el cis de teta, o sea, vale r coseno de teta más i veces seno de teta. Eso es lo que habíamos visto como la forma polar del complejo. Entonces, z a la n es igual a esto elevado a la n, o sea, r a la n coseno de teta más i veces seno de teta, todo elevado a la n. ¿Sí? Entonces, esta z a la n que tengo aquí es la misma que esta. Entonces, por un lado, z a la n es r a la n, el coseno de teta más i seno de teta a la n, y por otro lado es esto. Entonces tenemos la siguiente ecuación. R a la n por coseno de teta más i seno de teta a la n es r a la n, etcétera. ¿Sí? Esa es la ecuación que resulta de igualar esta con esta, ¿no? Pero pues r a la n y r a la n son los mismos, entonces los cancelamos porque además son números reales, positivos, pero son números reales. Entonces solo nos queda coseno de teta más i seno de teta elevado a la n es coseno de n teta más i veces seno de n teta. Esta es una fórmula, ¿sí?, que se llama fórmula de Moivre. Así se escribe. Moivre de Moivre. Dejen enfocar. A mí no me las prestaba. ¿Oh? Entonces, esta fórmula nos va a servir más adelante, pero por lo pronto nos permite determinar identidades para múltiplos enteros de teta. Por ejemplo, escriba el coseno de 3 teta y seno de 3 teta en función de potencias y productos de seno y coseno. ¿Ok? Profe, perdón que lo interrumpa, pero creo que hay un compañero en la sala de espera. Profe, perdón que lo interrumpa, pero creo que hay un compañero en la sala de espera. Ah, ya lo admití.
Oiga, profe, ahí donde dice Ajá, función de potencias y productos de seno o es seno y de ángulo. seno y coseno. No, de los dos, seno y coseno. Ok, gracias. Lo que pasa es de que ya estaba ahí todo inclinado Ah, para no atravesarme. está bien, gracias. Sí, o sea, esto de aquí es coseno. Entonces, lo que se hace, como voy a calcular este coseno de 3 teta y seno de 3 teta, lo que se hace es elegir n igual a 3. Si aquí el problema fuera coseno de 2 teta, seno de 2 teta, pues entonces la n vale 2. O si fuera coseno de 5 teta, seno de 5 teta, la n vale 5. ¿Sí? Entonces, dependiendo de quién sea este número, es como lo voy a elegir en la fórmula. Por ejemplo, tomando la fórmula al revés, recuerda que el coseno de 3 teta más, no recuerde, sino con la fórmula que tengo aquí, al sustituir n igual a 3, ¿sí? Me quedaría esta expresión, ¿no? Coseno de 3 teta más i seno de 3 teta. Y acá me quedaría coseno de teta más i seno de teta a la 3. Entonces desarrollo el binomio al cubo. ¿Sí? ¿Cómo desarrollamos el binomio al cubo? Es el primero elevado a la 3 más, Ajá. Sería Es el primero a coseno la tercera cúbico potencia. de teta, perdón, y Tres, luego más más 3 veces, tres veces el primero elevado al cuadrado por el segundo. así, coseno de teta al por cuadrado, i, Ajá, al sí, cuadrado. al cuadrado Más tres por i veces. seno de teta. Más tres Y veces. luego Pero, más 3 veces, ¿no? ajá, el primero por el segundo al cuadrado. Así es, coseno de teta por i seno de teta, pero al cuadrado. Más el Luego, segundo. finalmente, Más el segundo a la tercera potencia. así es, i al cubo, seno al cubo, ¿no? Sí. Ahora simplificamos. Vamos con variable compleja. Oiga, profe, ¿por qué puso el coseno y seno al cubo? Ahí voy. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale. Es que, ¿te acuerdas del binomio de Newton? ¿Puedo borrar esta parte, amigo? Sí. Sí. Bueno. Acuérdate que si yo tengo, bueno, C más D a la N, esto es C a la N más el coeficiente binomial
que sería n por c a la n menos 1 por d, más n por n menos 1 sobre 2 por c a la n menos 2 por d al cuadrado. Y así hasta llegar a d a la n. Por ejemplo, c más d al cubo es igual a c al cubo más 3 veces, o sea, porque n vale 3, ¿sí? C al cuadrado por d más, aquí serían 3 por 2 sobre 2. C por d al cuadrado más d al cubo. Esa sería la expansión de c más d al cubo. Sí, sí. Este se llama binomio de Newton. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, por eso es de que puse o anoté 3. Bueno, pero estos de aquí, por ejemplo, el que sigue sería n por n menos 1 por n menos 2 sobre 3 factorial. Pero no te preocupes de aprendértelos. Puedes hacerlo o calcular estos coeficientes. Triángulo de Pascal. Ajá, con el triángulo de Pascual. Sí, profe. Y por ejemplo, del 4 sería así. ¿Cómo se obtienen? Se suman estos dos, mira. Sí, sí, sí. 3 más 1 da 4, 3 más 3 da 6, Sí, 3 más 1, 4, y así. Siempre en los extremos es 1. ¿Sí? sí, sí, sí. Y así para n igual a 5, etcétera, etcétera. Profesor, Pero entonces, No, es que, ajá. bueno, sí está bien así, pero ¿por qué, bueno, por qué lo elevó al cubo? Nada más quería saber. Ah, Sí, este, pues nada más quería saber. ¿por qué? Ah, porque teníamos la fórmula de Moivre que decía coseno de teta más i seno de teta al cubo es coseno de 3 teta más i veces seno de 3 teta. A eso habíamos llegado. Entonces, el problema consiste en obtener estos dos, o sea, estos dos que tengo aquí. Entonces, n vale 3, por eso lo elevé al cubo. Ah, ya. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, esta potencia que tengo aquí, bueno, es que en general coseno de teta más i veces seno de teta a la n es coseno de n teta más i veces seno de n teta. Esa es la fórmula de Moivre o Moivre. ¿Sí? Entonces elijo n igual a 3. ¿Por qué? Pues así es el problema, coseno de 3 y seno de 3. Si tengo coseno de 5 teta y seno de 5 teta, pues la n vale 5, ¿no? Esta n. Ah, ok, ok. Entonces voy a expander esto a la 5, Sí, ¿va? sí está bien, sí. Entonces por eso se hizo n igual a 3 y nos quedó, después de igualar parte real con parte imaginaria, esta parte real que tengo aquí, lo igualo con esta parte real. Y luego la parte imaginaria con la parte imaginaria que tengo acá. Por eso resultan estas dos ecuaciones, que esas son las respuestas la respuesta ¿de qué? Del problema, ¿no? Sí. Ok. Entonces, de esa manera, utilizamos la famosa fórmula de Moivre. Bueno, famosa aquí, ¿no?
Entonces, todavía seguíamos en la parte de potencias enteras. Ahora vamos a ver potencias fraccionarias. ¿Ya puedo borrar todo? No, espere. No, profesor, todavía No, no. profe. No, todavía no. Mm, Bueno, entonces, esa es la fórmula de Moivre que decía. Ahora vamos a ver potencias fraccionarias. ¿Sí? ¿Qué es eso de potencias fraccionarias? Primero, vamos a ver potencias de un número complejo de 1 a la n. 1 sobre, el número complejo elevado a la 1 sobre n. Ahorita me explico más. Voy a borrar esto. Sí, profe. O sea, vamos a ver z elevado a la 1 sobre n. O sea, r cis teta elevado a la 1 sobre n. ¿Qué significa a la 1 sobre n? Bueno, pues significa raíz enésima de r de cis teta. Entonces, en realidad, vamos a ver, aquí lo voy a escribir, raíces de un número complejo. ¿Sí? Vamos a suponer que z es un número complejo. ¿Sí?
O sea que vamos a tener z a la 1 sobre n va a ser igual a A. Vamos a suponer que A en forma polar es ρ, ¿sí? Por el cis de phi. O sea, no me importa las letras, ¿no? Nada más que para diferenciarlas. Hasta ahí no he hecho nada, ¿no? Z a la 1 sobre n, que es la raíz enésima de z, le vamos a poner el nombre de A. Y A tiene como parte, no como parte, sino como módulo a ρ y como argumento la phi. Ahora vamos a calcular quién es a ρ, quién es esa ρ y quién es la phi, en función de r y teta. Entonces, por ejemplo, si yo despejo z de aquí, me quedaría z es igual a la n. ¿Sí? Entonces, esto sería que a a la n es ρ a la n entre, digo, cis de n phi. ¿Sí? Pero el cis de n phi es lo mismo que ρ a la n por el coseno de n phi más i veces seno de n phi. Entonces, tenemos las siguientes ecuaciones. R coseno de teta más i seno de teta, que es la z, es igual a ρ a la n por el coseno de n phi más i seno de n phi. Entonces, R es ρ a la n. ¿Por qué digo eso? Porque si tú tomas los módulos de de ambos lados del complejo, el módulo de coseno de teta más i seno de teta es igual a 1, lo mismo que este. Entonces resulta que R vale ρ a la n. De aquí que la ρ, que es el módulo de la raíz compleja, esta ρ de aquí, es igual a la raíz enésima de R. Esta es raíz real. Lo voy a raíz real de R. Ahorita, si no te lo digo, ¿me acuerdas? Pero vamos a ver la raíz compleja de un número real. Es diferente a esta, ¿sí? Ahora bien, este cis y este son iguales. Entonces, coseno de teta debe ser igual a n phi. N phi debe ser la teta. Ah, pero si te acuerdas de que habíamos dicho que los ángulos diferían, por ejemplo, aquí, si tenía este ángulo, me daba el mismo número complejo si tenía el ángulo más una vuelta, ¿sí? O 2 vueltas, etcétera. Entonces aquí va a ser más 2k pi, con k un entero por lo pronto. ¿Cómo le pongo? Bueno, de una vez, k va a ser igual a 0, 1, 2, así hasta n menos 1. ¿Por qué ese valor de k? Pues porque si tú sustituyes esta k y le das valores, el 0 y el n va a ser lo mismo. Entonces sería phi es teta más 2k pi entre n. O bien, teta entre n más 2k pi
sobre n. De aquí que la raíz dependa de estos valores de k. ¿Por qué digo que dependa de esos valores de k? Porque k va tomando valores 0, 1, 2, etcétera, hasta n-1. Entonces vamos a tener aquí a subíndice k igual a la raíz enésima de r, porque esa es la ρ, por el cis de teta entre n más 2k pi entre n, con k igual a 0, 1, 2, y así hasta llegar a n-1. Entonces, esta que está aquí son las raíces de enésimas del número complejo z. Fíjate cuántas hay. Aquí, de aquí hasta n-1, pues hay n-1, ¿verdad? Y con esta que tengo aquí, el 0, pues hay n. O sea, que un número complejo tiene n raíces complejas. Entonces, aquí lo voy a anotar en este cuadrito. Un número complejo tiene n raíces complejas. Tiene n raíces enésimas, complejas. O sea que si las raíces son son las raíces octavas, pues va a tener 8 raíces. Si son raíces cuartas, pues va a tener 4 raíces. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ahorita hacemos ejemplos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profesor. No, profesor. Perdón, es que no puse atención muy bien. A 4pi, ¿sí? Me va a quedar el mismo número complejo. En lo general, el coseno de teta más 2k pi es lo mismo que el coseno de teta cuando k es un entero. Y lo mismo ocurre el seno de teta más 2k pi es igual al seno de teta. ¿Por qué? Porque las funciones coseno y seno son periódicas. Son periódicas de periodos. Esta aquí es la recta 1. Aquí está la recta menos 1. Por ejemplo, la función seno hace esto.
¿Sí? O sea que, por ejemplo, este valor que tengo aquí de la función seno, ¿sí? Se repite aquí, ve que tiene el mismo número, el mismo valor. ¿Sí lo ves? O sea, son el mismo número 1, o sea, el seno de pi medios y el seno de 5 medios son iguales a 1. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Bueno, la distancia que hay de este punto a este punto son 2 pi unidades. O sea que el valor de la y se repite cada 2 pi unidades. Por eso esta función se llama periódica. De periodo 2 pi, de periodo 4 pi, de periodo 4 pi, 8 pi, etcétera. O sea, múltiplos enteros del 2 pi. O por ejemplo, si yo agarro este valor de aquí, se repite aquí, ¿no? Y la distancia que hay de pi a 3 pi son 2 pi. Entonces, por eso te digo que la función se dice periódica. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Entonces, por eso tiene estas propiedades la función coseno y seno, y por eso resulta esto que tengo aquí. Nótese que le estoy sumando en la igualdad θ los 2k pi. O sea, como aquí 2k pi, donde k es un entero. Pero aquí resulta que las que son diferentes son nada más para valores de k de 0 hasta n-1. Entonces esas son las raíces enésimas de un número complejo. Bueno, tu profesor de cálculo te va a explicar mejor. ¿Mande? Donde dice real, ¿Alguna pregunta? ¿atrás qué dice? ¿Raíz o pi ahí? Atrás de No, real un con los dos. número complejo. ¿En dónde? ¿En dónde? No, donde dice real, ¿atrás qué dice? Ah, raíz real Ahí. de... A ver, a ver. Esta es la raíz real de R. O sea, Ujú. si yo tengo la raíz cuarta de 2 a la 4, pues, 4, 4, 16. Por ejemplo, la raíz cuarta de 16, ¿eso cuánto te da? Saca tu calculadora. Dos, ¿no? Ah, bueno, da 2, ¿verdad? Esta es una raíz real. Pero acá en complejos, el número 16 no tiene nada más una raíz cuarta, tiene 4 raíces cuartas. En reales, nada más tiene una, ¿sí? Y nada más tiene una con este signo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia con reales y con complejos. Por eso aquí estoy diciendo que es la raíz real de R. Aquí nada más vamos a poner el número 8, por decirle aquí, y dependiendo de la n, si es 4, pues sería raíz cuarta de 8. Y en complejos no. Ahorita vemos un ejemplo. Pero eso quiero decir con raíz real. Entonces te decía que esta función es periódica de periodos pi, pero vamos a suponer que yo tengo aquí una circunferencia y aquí tengo el número real, no, el punto, digamos, de la circunferencia, que es el punto X, Y,
y si esta distancia es igual a 1, ¿sí? Entonces, x es igual al coseno de el ángulo, digamos, teta. Vamos a ponerle otro nombre para que no se confunda. Es coseno de teta y y es igual a seno de t, perdón. ¿Sí te acuerdas de eso, no? Sí. Bueno, tu profe de cálculo te va a explicar esto, ¿sí? Estas funciones, coseno y seno, provienen de este círculo que es un círculo de radio unitario o bien radio 1. Por eso a las funciones que tengo aquí se le llaman circulares o trigonométricas. ¿Por qué circulares? Provienen de un círculo. Y para nosotros son bien útiles estas funciones. ¿Por qué son funciones útiles? Porque acuérdate que la corriente alterna está en función del coseno o el seno. ¿Y por qué se alterna? Pues porque recuerda que, por ejemplo, cuando se está generando la electricidad, el agua cae en algo que creo que se llama turbina, que tiene unas paletas y estas paletas van girando, ¿no? Y eso hace, pero van girando en una circunferencia y eso hace que se genere la corriente, ¿sí? La corriente alterna de la electricidad, ¿no? Por eso es de que estas funciones se utilizan para representar a nuestra corriente alterna, la que usamos diario en los contactos, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero eso se los va a explicar mejor su maestro de cálculo y la aplicación, ¿no? Por eso estas se llaman circulares y las hiperbólicas provienen de una hipérbola, así, provienen de hipérbolas. La ecuación de esta hipérbola es x cuadrada menos y cuadrada igual a 1. Cualquier punto que está sobre la hipérbola tiene coordenadas x y y, donde x es el coseno hiperbólico de t y y es el seno hiperbólico de t. La t es la distancia que hay de este punto al punto x, y. ¿Sí? Por eso se les llama hiperbólicas, porque provienen de una hipérbola, las que van a ver ustedes, y estas se llaman circulares. Bueno, pero ya me estoy metiendo con los de cálculo. ¿Sí? Entonces copien porque ya nos va a sacar la aplicación. ¿Sí me entendieron? ¿Esto es como teoría, maestro, para el ejemplo que va a ser después, o este es el ejemplo? No. Lo de arriba proviene de una pregunta que me hicieron. Ah, no. Pero, ¿quién es la formulota mágica o la fórmula para determinar las raíces? Esta. ¿Sí? O sea, lo bien importante es eso que encuadré en rojo. O lo que está en el recuadro en rojo. Ah, entonces... Todo lo demás es información general o es cultura general, que obviamente te lo va a dar tu maestro de cálculo. Ok, entonces con esa que marcó en rojo, entonces. Así es. Ok. Tú me dices cuándo borro. Ya, maestro, bueno, mi parte ya. Muy bien, ¿y usted? Todos los demás, bien. Borro. No, profesor. No, profe, Pues esa es una aplicación de las funciones trigonométricas, ¿eh? Lo de la corriente alterna. Y la aplicación de las hiperbólicas es
en las comunicaciones de largo alcance. ¿Por las ondas? Sí, es por ejemplo, si yo tengo aquí está en uno de los focos. Vamos a suponer que aquí está el foco, ¿sí? Entonces viene un avión por aquí y manda la comunicación y le manda las coordenadas del avión al aeropuerto o a la torre del aeropuerto. Entonces esas coordenadas son las X y Y que están sobre la hipérbola. O sea, el avión viene sobre la hipérbola y se llama comunicación de largo alcance o LORAN, comunicación LORAN. Pero pues eso lo va a decir el profe de cálculo. Sí, profesor. Entonces ya no me preocupo de eso. Esto abrevia a long run. ¿Sí? Communication. ¿Sí? O sea, comunicación LORAN o comunicación de largo alcance. Entonces ahí hay unas aplicaciones a la ingeniería de las funciones hiperbólicas. No crean que no sirven para nada. Entonces, borro. Permítame, profesor. Ya, si quiere ya, profesor. ¿Ya? Okay. Ah. ¿Quién quiere elote? Yo, amigo. Sí. Sí. Disparen los elotes. Bien, aquí son las raíces cuartas del número complejo. O sea, al decir raíces cuartas, quiere decir n a la 4. Digo, n igual a 4, perdón. Entonces eso puede variar entonces dependiendo del ejemplo. Así es, aquí, porque dice raíces cuartas. ¿Sí?
Ahorita vemos otro ejemplo y le cambiamos de cuartos. Entonces, aquí las A subíndice K son Profe, ya nos va a sacar. ya. Esa es raíz de 4, esa es raíz de R no, raíz cuarta de R. Sí, raíz cuarta de R. Entonces vamos a calcular las raíces cuartas del número complejo. Z igual a -1 menos raíz de 3i. La fórmula quedaría con n igual a 4 de esta manera. La raíz cuarta de R, ¿sí? Aquí R es el módulo de Z, recuerden. Y el módulo de Z, en este caso, es raíz cuadrada positiva de -1 al cuadrado más menos raíz de 3 al cuadrado. Y esto es 1 más 3, pues da 4 y la raíz de 4 es 2. Esa es la R. Bueno, ahora ya tenemos la R. Ahora hay que calcular el ángulo teta, ¿no? El ángulo teta está en qué cuadrante cae mi número complejo. Digo, para calcularlo, el ángulo teta. Sería aquí -1 y luego tengo menos raíz de 3. Aquí estaría el número complejo. Entonces, aquí el ángulo que voy a emplear es este. ¿Sí? Pero mi calculadora me va a dar este. ¿Sí? Muy bien, entonces, para calcular el ángulo teta, usamos tangente a la -1 de menos raíz de 3 entre -1. Y hay que restarle o sumarle, ¿qué? 2pi. No, 180. O bien pi, ¿sí? Hay que restarle 180 grados. Si no, pues por ahí hicimos una tablita, ¿no? Cuando vimos forma polar. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de raíz de 3? La tangente inversa, ¿eh? Tangente inversa de raíz de 3 menos 180 grados. ¿Sí? Acudimos a nuestra calculadora y tenemos tangente inversa. Tangente inversa de raíz de 3. Esto nos da 60.
Esos 60 son estos que están aquí medidos, así. Estos son los 60 grados. Pero mi número complejo está aquí, entonces por eso se le resta el menos 180 para que me dé esta cantidad, que es menos 120 grados. Esta que está aquí. Entonces, por ejemplo, teta sería igual a los 60 menos 180 grados, ¿sí? Lo cual me da menos 120 grados. Muy bien. Entonces, ¿quién es A0? O sea, la primera raíz compleja. La raíz cuarta de la R, que en este caso vale 2, por el cis de... aquí voy a colocar menos 120, pero serían menos 120 sobre 4. ¿Por qué? Esta K que tengo aquí es igual al subíndice. Entonces, K vale 0. Entonces, ¿cuánto vale esta parte? Pues 0, ¿no? 0. Entonces serían la raíz cuarta de 2 por el cis de menos 30 grados. O sea, 120 entre 4, ¿no? Pero yo lo voy a querer todo en forma rectangular o en cartesianas. Entonces esto sería raíz cuarta de 2 por el cis es coseno de menos 30 grados más i veces seno de menos 30 grados. ¿Sí? El coseno de menos 30 grados es lo mismo que el coseno de 30, pero el seno de menos 30 grados es menos seno de 30. Bueno, ya borré la gráfica. Entonces esto sería raíz cuarta de 2, ¿sí? Por el cis. Entonces, calcula en tu máquina el coseno, paréntesis, menos 30. Sería raíz de 3 sobre 2, ¿no? Sí, así es. Esto es raíz de 3 sobre 2. Y luego más i seno de menos 30, que serían un medio. Bueno, es aquí menos un medio. Entonces esto es igual a la raíz cuarta de 2 sobre 2 por raíz de 3 menos i. Esa es la primera raíz cuarta. Profe, disculpe, me perdí desde que hizo la resta. Es que ya vimos que si el número complejo está en este cuadrante, es lo que nos salga en la calculadora del ángulo. Si está en este o en el cuarto. En primero y cuarto, lo que nos salga en la calculadora, ese va a ser el ángulo θ. Pero si está en este lugar, la calculadora me va a dar un ángulo por acá, medido en sentido de las manecillas del reloj. O sea, me va a dar un ángulo negativo, y para que me dé el ángulo de aquí a aquí, pues tengo que sumarle 180. Por eso aquí en esta parte, la calculadora te dio 60, ¿no? Sí. Lo de tangente a la menos 1. Pero tú no quieres este ángulo,
tú quieres este, ¿sí? Porque tu número complejo está aquí. Y entonces, pues lo que necesitas es restarle 180. O sea, sumarle esta cantidad medida en el sentido de las manecillas del reloj. Por Ajá, eso está bien. 180. No sé si me explico con eso. No, sí está, sí, ahí sí estoy bien, pero ya lo que le sigue ya no. ¿En cuál? En A subíndice 0, Ajá. es igual Sí. a raíz cuarta de 2, desde ahí, nada más. Esa parte no. Pues es que estoy empleando la fórmula general cuando aquí n vale 4, ¿no? Sí. Por eso la raíz cuarta, Y ¿sí? ajá. La raíz cuarta de r, pero r valía 2, o sea, es este número, ¿sí? Y entonces me ok. quedaría la raíz cuarta de 2 por el cis. Ahora sigue este pedazo de la fórmula. Aquí la K es igual a este subíndice. Mira, K aparece aquí y aparece acá. Y K va a ir tomando valores 0, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Hasta 3. Porque N vale 4. Y entonces va a tomar uno antes de este número. En este caso, K va a tomar valores hasta 3, empezando con el 0. Entonces, si K vale 0, pues toda esta cantidad va a valer 0, ¿no? Sí. Y solo nos queda el ángulo teta, que ya dijimos que vale menos 120. Entonces me quedaría menos 120 entre 4. Por eso me queda menos 30, etcétera, ¿no? O sea, ese es apenas del 0. Sí, es la primera raíz cuarta. Ok, sí, ya. Ahora sigue la segunda. Sí. La segunda es con K igual a 1. Sí. La voy a escribir aquí. Para este caso sería raíz cuarta de R por el cis de la teta entre 4. Aquí como K es igual a 1, me quedaría 2pi entre 4. Pero te acuerdas que estamos trabajando con grados, ¿verdad? Sí. Es entonces aquí en lugar de 2pi, ¿qué? 180. 160. No, 360. Sí, entonces me quedaría aquí raíz cuarta de R por el cis de quién? Teta entre 4 era menos 120 entre 4, o sea, menos 30, más 360 entre 4. 360 entre 4 nos da 90, ¿no? ¿Sí? Entonces me quedaría el cis de 60. Bueno, vamos a hacer ahora aquí una pequeña pausa para explicar lo siguiente. Esto que está aquí es el mismo ángulo que tengo aquí. Entonces, ya no necesito hacer esta operación, ¿sí? Porque este ángulo va a ser el que tenía antes, o sea, este. Y esta cantidad es 360, que es la circunferencia. ¿Sí? Esta es la circunferencia, ¿no? Pero está dividida entre 4. Entonces, pero ese 4 proviene de acá, de las raíces cuartas. Entonces, esto que le voy a sumar a el ángulo de menos 30, que es el ángulo que me quedó para la primera raíz, ¿sí? Esta cantidad es la circunferencia dividida entre 4. Si hubiera sido n igual a 5, o sea, raíces quintas en lugar de cuartas, entonces aquí serían 360 entre 5, que nos queda 72. Entonces aquí le voy a sumar 72 en caso de raíces quintas. ¿Sí? ¿Me expliqué hasta ahí?
Sí, profe. Entonces, ¿qué me queda? Pues raíz cuarta del número 2 por el cis de 90 menos 30 son 60. Cis de 60. Entonces, raíz cuarta de 2 por el coseno de 60 más i veces seno de 60. Y el coseno de 60 es un medio. No, a ver. Sí, es un medio, ¿no? Eso medio. Y entonces esto me queda raíz cuarta de 2 por un medio más seno de 60 que es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces esto sería por raíz de 3 sobre 2. Y no es que me lo sepan, sino hay un pequeño truco ahí. Y apenas llevamos 2, ¿eh? Profe, ¿me permite un momento? Están tocando en mi puerta. Ah, sí. Vamos a ver. ¿Por qué digo que agarré el 360, profe? Pues porque 360 es lo mismo que 180, ¿no? Digo, es lo mismo que 2pi, ¿no? Oh, O ya. sea, Sí, aquí, multiplicó 2 por 1 y después por pi, ¿no? Que será 2pi. sí, es que Ok. pi vale 180, este vale 1, entonces serían 2 por 180, que me quedaría 2pi en realidad, es igual a 360 grados. Entonces ahí pi va a valer 180 siempre. Pi, pues sí, 180 grados. Ok, gracias. Profe, hasta abajo, ¿qué dices que no se alcanza a ver bien? ¿Mande? Hasta abajo, ¿qué dices que no lo alcanzo a ver bien? Es A subíndice. A subíndice 1, Ok, raíz cuarta de r, sí. por el cis de teta entre 4, más 360 entre 4. Es que no está enfocando. Ahí se ve mejor. Sí, profe, está bien, gracias. Hasta abajo es un medio, ¿verdad, profe? Sí, un medio más raíz de 3 sobre 2, sí. ¿Qué es el resultado de hacer el cálculo coseno de 60 y seno de 60? Ok, sí. Obviamente aquí puedo sacar el un medio como lo hice aquí.
Entonces, ¿se acuerdan que para calcular este ángulo le sumé a menos 30, que era el anterior, 90 grados, que es la circunferencia partida 4 veces? O sea, por eso el 90, Ah, pero ¿qué pasa si quiero la siguiente? ¿Borro? Sí, profesor. Profe, ¿podría dejar pasar a un compañero que se le quitó el internet y ya está de vuelta? Gracias. ¿Qué andaba? Voy a calcular el que sigue. Este fue a 1, sigue el 2, ¿no? Entonces, este número no va a cambiar. Raíz cuarta de 2 por el cis de ¿quién? Del ángulo que tengo anteriormente, 60 grados. ¿Te acuerdas cuánto le sumé? 30. Para obtener, o sea, aquí sumé 90, ¿no? ¿Será 120? Sí. No. Serían otros 60. Para 220. Perdón, otros 90, perdón. Sería más 90. O sea, ¿qué es esto? Que para obtener las raíces voy a ir sumando el número, el ángulo que obtuve anteriormente, le voy a ir sumando la circunferencia partida entre las raíces, el número de raíces, o entre el índice de la raíz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sí. Entonces empezó con 30 en el primero, al siguiente se le suman, bueno, un decir, ¿no? Se le suman los 30 y al siguiente lo que salga sucesivamente. Perdón. No, se le suman 90. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, sería 60 más 90, 150. ¿Sí? Entonces esto sería la raíz cuarta de 2 por el cis de 150, que sería coseno de 150 más i veces seno de 150 grados. Esto es igual a la raíz cuarta de 2. Acudimos a nuestra calculadora y obtenemos que la raíz, que el coseno de 150 es menos raíz de 3 sobre 2 y que el seno de 150 es más un medio, ¿no? O sea, calculen este ángulo, coseno de 150, y les va a dar menos raíz de 3 sobre 2 y el seno de 150, un medio. Y finalmente tenemos a 3. A3 sería raíz cuarta de 2 por el cis de 150. Otra vez, es el ángulo anterior, ¿no? O sea, es este 90. ángulo. No, este que tengo aquí. El que 150. resultó de sumarle 90 a 60. Será 150 más 90, ¿no? Así es. Sería 150 más 90 grados. Ese es el valor de la tercera, bueno, de la cuarta raíz cuarta. Entonces, aquí me quedaría raíz cuarta de 2 por el cis
el cis de 240. ¿Sí? Sí. 150 más 90. Sí. Entonces esto es raíz cuarta de 2 por el coseno de 240 más i veces seno de 240. ¿Sí? Y entonces este sería igual a la raíz cuarta de 2 por el coseno de 240. Me quedan menos un medio más el seno de 240 menos raíz de 3 sobre 2. Y esas serían las 4 raíces cuartas. Voy a borrar esta parte que es de lo anterior. Profe, ¿podría repetir por qué le sumamos 90? Más bien, ¿de dónde salieron los 90 grados que le sumamos al anterior? Es que aquí está la fórmula. Por ejemplo, con K igual a 1, era 2pi, que son 360 entre 4. ¿Cuánto te da 360 entre 4? 90 grados. Ah, sí. O sea, el 90 grados resulta de dividir a la circunferencia, bueno, al ángulo de la circunferencia, que es 360 grados, entre 4, si las raíces son cuartas. Si las raíces fueran sextas, serían 360 entre ¿qué? Entre 6. Entre 6. Y nos quedaría 360 entre 6. 60. 36, 60 grados. Entonces, en lugar de estarle sumando 90, le sumaría 60. Entonces depende de n para dividir, ¿no? El ángulo. Así es. O sea, este n empieza a trabajar desde el inicio, porque K es igual a 0, entonces me quedaría el ángulo entre 4. Si fueran sextas, sería el ángulo entre 6, por ejemplo. Gracias. Sí, ¿de qué? Profe, yo no entiendo por Dime. qué, por ejemplo, primero pusimos en A2, A sub índice 2, el valor de teta sobre 4 como 60 y en A3 pusimos ese valor de teta sobre 4 en 150. ¿Por qué pasó eso? No, porque no, este no es teta sobre 4. Este de aquí no es el ángulo teta sobre 4, porque esto lo que hemos estado es sumando 90 grados. Es que si usamos la fórmula, por ejemplo, A2 sería raíz cuarta de 2, sería cis de el ángulo que obtuvimos al principio. ¿Me pueden recordar el ángulo Menos que tenía 120. Menos 120. Menos 120 entre 4 más la K, ¿cuánto vale? 2 por este número. Entonces me quedarían 4pi entre 4, ¿no? Sí, pero esto es lo mismo que el cis de 4 sobre 2 menos 30 más este 4 con este 4 me quedan pi y serían más 180. ¿Sí? Sí. Entonces, esto que estoy haciendo aquí es con la fórmula. ¿Sí?
y ve que me quedan 150. Sí. Ah, aquí también. Pero este de aquí es el ángulo de la raíz anterior, o sea, de A1. ¿Sí? Revisa tus notas y vas a ver que A1 tiene como ángulo 60 grados. Sí, sí, sí. Sí. Ah, bueno, pues al ángulo anterior le vamos a ir sumando los 90, ¿sí? Para evitar estar utilizando la fórmula a cada rato que tengo aquí, ¿sí? Y hacerlo más breve de esa manera. Por eso este 60 es del ángulo anterior. Fíjate que 60 más 90 nos da los 150. Y para obtener A3, tenemos el mismo ángulo que tengo aquí, o sea, el anterior de A3, ¿sí? Es 150 más los 90. Nótese que estamos obteniendo los ángulos sumando 90 en todos los casos. Sí, ya entendí, profe, muchas gracias. Ah, me parece perfecto. Ya me estoy quedando sin tiempo. A ver, ¿qué razón? Ah, pues ya son las 7, ¿no? Sí. Profe. El 7-1. Nos vemos mañana los de fundamentos de álgebra. Sí, profe. Y continuamos con los ejemplos, ¿no? Sí, profe. Este de aquí, nos vamos. Este de aquí era el anterior. Maestro, ¿cómo se llama este tema? Disculpe. Al inicio le anotamos raíces complejas de un número complejo. No llegó. Raíces de un número complejo. Ok, gracias. Sí, raíces de un número complejo. ¿Sale? Sí, profe. Entonces, nos vemos en la próxima clase, los de fundamentos. Sí, profe. Gracias. Hasta luego. Perfecto, profe, hasta mañana.